¿Tienen Ya, todos la clase o no? Sí, profe. Sí, ya. ya, Partimos bacán. entonces. Ya, yo voy a Vamos, echar mi cronómetro para tenerlo atento aquí 1 hora, a partir eso. de ahora. Ya, vamos a hablar de unas glándulas, seguimos en el módulo, en el fondo endocrino, y unas glándulas que son súper importantes, que por suerte hay poca patología. Y vamos a ver que o sea, desde el punto de vista fisiopatológico hay muchas causas, pero desde el punto de vista práctico, ustedes van a ver muy pocos pacientes que tienen enfermedades propias de las suprarrenales. Pero nosotros, dentro de nuestros tratamientos, le echamos a perder las suprarrenales a medio mundo. Y lo va a entender al tiro, porque tiene que ver con los tratamientos con corticoides. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista fisiopatológico como tal, uno dice, sí, hay harta enfermedades de las suprarrenales, pero no es como la diabetes, no anda ni cerca de la diabetes, no anda ni cerca del tiroides, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros echamos a perder las suprarrenales. Ahí vamos a ver esta homeostasis que tiene que ver cómo nosotros echamos a perder nuestro organismo por los tratamientos. Eso primero hay que tenerlo bien claro. La glándula suprarrenal es bien sofisticada. Acuérdense que tiene una corteza y tiene una médula. Como lo dice el nombre de la clase, nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente de la corteza. ¿Por qué de la corteza y no la médula? Porque en general la médula se comporta como una, digamos, un ganglio simpático. Entonces, en el fondo la médula, nosotros decimos, nos olvidamos un poco en términos de que tiene un control y una regulación por el sistema autónomo simpático. Entonces, nos vamos a olvidar de la parte médula. Pero tenemos esta famosa corteza. Y esta corteza es muy, muy funcional desde el punto de vista endocrino. Entonces, es una estructura piramidal chiquitísima, 4 gramos, con una medida de 2 por 5 por 1 centímetro, lo cual habla de lo chico que es. O sea, si usted analiza un órgano, pero minúsculo, 4 gramos, pese a lo cual nosotros no podríamos vivir sin ella. Así de simple. O sea, es vital, vital, vital. Les voy a hacer un ejemplo. El timo, por ejemplo, nos dice ya la importancia del timo, sí, en algún momento es súper importante, pero después tiende a involucionar y hay órganos que reemplazan la función del timo. Aquí no. Aquí es súper importante entender que no, esto no se puede. Tanto así de que nuestro organismo en términos evolutivos hizo que tuviera una vascularización súper compleja. ¿En qué términos compleja? Que si falla un vaso, otro vaso lo sustituye. Entonces, tenemos que vienen ramas de la aorta, ramas de la frénica, ramas de las renales, ramas de la intercostales. Obviamente, todas parten de la aorta, pero aquí parten directamente de la aorta, directamente de la frénica, de tal manera que si una se lesiona, tenemos irrigación por otro sistema, por otro. Y lo mismo un poco en el plexo venoso, en el fondo está también, tiene su propio drenaje, pero lo hago el comentario en relación a la arteria. Esta glándula está tan diferenciada que tiene distintas formas. Esto, ojalá que repasen anatomía o histología. Tiene una zona que se llama reticular, porque tiene una forma reticular, una forma fascicular y una forma en zona glomerulosa. Y cada una de estas zonas tiene un funcionamiento distinto. Entonces, en otras palabras, dentro de la corteza tenemos en la práctica como 3 glándulas distintas. Dije, ¿cómo? Porque no son 3 glándulas, pero tienen, en el fondo, funcionalmente, 3 zonas que son muy diferenciadas, tanto en estructura como en funcionamiento. Entonces, tenemos la zona glomerulosa, que es la más cercana, en el fondo, a la cápsula, aquí esto está anatómica, que en el fondo tiene que ver con que es regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y obviamente, ¿qué es lo que produce? Aldosterona, o sea, el efector final del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos otra zona, que es la zona fasciculata, que fundamentalmente su misión es producir cortisol, por lo tanto, imprescindible para situaciones de homeostasis y, ojo, también para situaciones de estrés. Es una hormona de estrés, como usted sabe, pero también de regulación fisiológica, como lo vamos a ver, y es regulada por la CTH. Y tenemos una zona reticular, que tiene que ver con producción de dihidroepiandrosterona, que en el fondo es una hormona sexual, pero que también tiene otras regulaciones.
Aquí aparece que responde a la CTH, pero la verdad es que no responde solamente a CTH, sino que responde también a otras regulaciones que tienen que ver con hormonas sexuales. ¿Ya? Entonces, fíjense lo estructurado. Y por otro lado, la médula, que ya lo dijimos, depende del sistema nervioso simpático y tiene que ver con la producción de catecolaminas, que son claves en la regulación de las presiones sanguíneas y la regulación que tiene que ver y también con hormonas de estrés. Entonces, estos chiquititos, mira lo que estamos hablando, 4 gramos, 2 por 5 por 1 centímetro, tiene que ver con todas estas regulaciones. ¿De dónde? Ahora nos vamos a enfocar fundamentalmente, casi completamente, a los suprarrenales, la corteza, el tema es córticos suprarrenales. Todo parte con el colesterol. La estructura típica del colesterol es el ciclopentano perhidrofenantreno, que como ustedes aquí aparece en el fondo el cortisol, es que estoy dando el colesterol. A partir del colesterol, por distintas enzimas, y eso hay que tenerlo claro, yo antes le hacía la clase y le hablaba de las enzimas, cómo funcionan, ahora vamos a nombrar algunas en términos patológicos, se producen una cantidad gigante de, eh, de moléculas que son activas. Entonces uno podría decir, mira, lo importante es el colesterol. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de regulación del colesterol, aterosclerosis, dijimos que es clave para la vida el colesterol y le hacíamos la mención fundamentalmente que tiene que ver con estructura, que tiene que ver digamos, fundamentalmente cosas estructurales, por lo que más hablamos? Fíjense lo importante, montón de moléculas regulatorias, montón. Hay tres tipos grandes. Uno que son los glucocorticoides, que tienen que ver con cortisol, corticosterona, que vamos a ver un ratito más para lo que sirven. Tenemos los mineralocorticoides, de la cual más famoso es la aldosterona. Es un derivado, volvemos, aquí está. Esta es nuestra aldosterona. Si ustedes se dan cuenta, es un derivado del ciclopentano perhidrogenantreno, por lo tanto es un derivado directo que, claro, cambia en alguna estructura, pero cambian algunos elementos, pero mantiene la estructura, y también de esteroides sexuales, principalmente andrógenos, de aldosterona y androstenodiona. En general, como regla general, glucocorticoides, los progesteronas, los derivados de la progesterona tienen 21 carbonos, los andrógenos tienen 19 y los estrógenos tienen 18. ¿Ya? Tiene que ver, si ustedes se dan cuenta, no con la estructura primaria, sino más bien con las ramas. Y obviamente, todo parte con la regulación del colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, súper especialización, requete especializada en el fondo las distintas partes. La zona glomerulosa, de fondo, puede sintetizar, perdón, ay, uy, uy, el lapsus que tuve, ya, aldosterona, porque tiene la aldosterona sintasa. Si no tuviera, y solamente lo tiene la zona glomerulosa. Al mismo tiempo, no puede sintetizar la célula glomerulosa cortisol porque no tiene una enzima que se llama 17-hidroxilasa. La 17-hidroxilasa, por lo tanto, ¿dónde está? Está en la zona fasciculata, perdón. Al mismo tiempo, la zona reticulares, existe una actividad preferente de 17-20 liasa y casi tiene poca 17-hidroxilación. Yo sé que estamos hablando de pura química, yo sé que estamos hablando de pura química, pero lo que trato de decir es que hay una diferenciación enzimática, no solamente enzimática, sino de cofactores que hace que se produzcan mecanismos, distintas moléculas, y estas moléculas son finamente reguladas. Entonces, en el fondo, estamos hablando en el fondo, una regulación muy fina y obviamente muy compleja y al mismo tiempo muy vital. O sea, si algo falla, va a aparecer una enfermedad que va desde, si volvemos, por ejemplo, se produce la destrucción de la glándula completa, vamos a tener problemas tanto de la médula como de la corteza, incompatible con la vida. Si tenemos una falla solamente medular, vamos a tener una insuficiencia en el fondo del simpático, expresada de distinta manera. Si tenemos falla de la corteza, vamos a tener problemas
con las hormonas de tipo sexuales, vamos a tener problemas con las glucocorticoides. Ojo, los glucocorticoides se producen solamente en en la corteza suprarrenal, y vamos a tener problemas también con la aldosterona, que también se produce solamente en la corteza suprarrenal. Entonces, ahora, ¿puede fallar solamente el sistema suprarrenal? Perdón, solamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Claro, puede haber falla solamente del sistema. Puede haber falla solamente del sistema glucocorticoide también, porque tienen regulaciones distintas. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. En lo anatómico, si sacamos la glándula, falla todo, pero también pueden haber fallas selectivas dependiendo del sistema que se ve comprometido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se regulan las producciones? Entonces vamos a tener voy a partir por el lado derecho, por la regulación de la secreción de aldosterona, porque ustedes ya la saben. Súper sencillo. Nosotros tenemos ante situaciones de depresión de volumen transcelular, perdón, lo dije al revés, a caída de la presión arterial, por ciertas prostaglandinas, por acción beta-adrenérgica, nosotros vamos a tener liberación de renina. La renina activa una enzima, activa el angiotensinógeno, produce angiotensina. En el pulmón tenemos la enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2, suprarrenales, aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Aumenta el volumen intracelular, presión de la arteria renal, retiene sodio, inhibición de la secreción de renina. Por otro lado, aumenta la excreción de potasio. ¿Ya? Ahora también tenemos una inhibición de la secreción de aldosterona que se relaciona con caída del líquido extracelular, del fluido extracelular, y también de la calemia indirectamente. También tenemos una inhibición cuando tenemos péptidos natriuréticos o cuando tenemos dopamina. Entonces, si se dan cuenta de esto, ya lo sabemos. Ahora, la aldosterona, ojo, es un mineralocorticoide porque tiene que ver, entre comillas, con minerales, con sodio. Entonces, recibe el nombre de mineralocorticoide. No vamos a hablar mucho más de la secreción de aldosterona porque lo hemos visto en un contexto de control hemodinámico, control del sodio, control, en el fondo, de la hemodinamia como tal. Ahora, sí vamos a hablar un poco más del cortisol, porque estamos hablando de los glucocorticoides, que en el fondo son fundamentalmente corticosteroides. Entonces, súper importante la regulación. Tenemos un ritmo diurno, o sea, tenemos un ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque de una u otra palabra regulan el sistema cardiovascular y regulan metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos continuamente a lo largo del día, necesitamos un mismo control metabólico a lo largo del día, necesitamos una actividad cardiovascular igual a lo largo del día. Entonces uno dice, no, po, perdón que sea tan ordinario y diga no, po, pero no, ¿por qué no, po? Porque dormimos. Entonces, al dormir, nosotros necesitamos distinta respuesta cardiovascular y distinto metabolismo. ¿Por qué? Porque dormimos. ¿Cuánto tiempo dormimos? Vamos a suponer como en promedio 8 horas. Por lo tanto, nuestro ritmo metabólico y nuestro sistema cardiovascular tienen que tener una regulación distinta. ¿Por qué? Porque dormimos, así es simple. Entonces aquí se genera un ritmo diurno, se refiere al ritmo circadiano. Recuerda que un ritmo circadiano dura 24 horas, o sea, un ritmo diurno. Por lo tanto, nosotros tenemos una regulación circadiana, que obviamente tenemos esta regulación circadiana que no la vamos a tocar, que la verdad es que nadie la tiene muy claro. Podemos hablar de hipotálamo, podemos hablar de distintas partes, pero de núcleo hipotalámico, núcleo del núcleo de la base, etcétera, pero parte con esa regulación normal por solamente el ritmo diurno. Se libera una primera hormona que se llama CRH, que es el Corticotropin Release Hormone, que actúa sobre la hipófisis libera ACTH, la ACTH actúa sobre las suprarrenales y ahí se libera nuestro famoso cortisol. El cortisol es, en el fondo, la molécula por excelencia que tiene que ver con la regulación de los glucocorticoides. Y los glucocorticoides tienen efectos metabólicos, un montón, los vamos a ver a lo largo de la clase, que tienen que ver con gluconeogénesis, con glucogenólisis, con proteólisis, lipolílisis y otros. Y al mismo tiempo este cortisol, ojo, no es que
active el simpático, si ustedes se ven, pero tiene un efecto sobre el simpático, o sea, potencia la actividad del simpático. ¿Te das cuenta? Aumenta la contractibilidad miocárdica, aumenta el gasto cardíaco, tiene un efecto presor catecolómico. O sea, en el fondo, lo que hace es potencia la actividad simpática. En otras palabras, si tengo actividad simpática y no tengo glucocorticoides, voy a tener una respuesta mucho más baja. Importante, porque eso nos da tiene implicancias clínicas. Las vamos a ver a lo largo de la clase. Ahora, esa es la regulación en una situación normal, pero al mismo tiempo tiene a distintos niveles otras modificaciones. Esta dijimos que era una hormona de estrés. Eso significa que en situaciones de estresores, como la hipotensión, como fiebre, incluso infecciones, traumatismo, cirugía, se secreta más. Y al secretarse más, ¿cuál sería, siendo así utilitarista, cuál es el sentido de que se secrete más? Que potencia la actividad cardiovascular. Nosotros lo dijimos un poco cuando estamos hablando de shock hemodinámico, cuando estamos hablando de shock cardiovascular. Mi principal mecanismo de compensación a situaciones de demanda o de estrés tienen que ver con sistema cardiovascular. Entonces, nosotros potenciamos ante una situación de daño, una situación de estrés, potenciamos nuestro sistema cardiovascular. ¿Y quién lo potencia en este caso? Los glucocorticoides. Por otro lado, también modifican la secreción la presencia de citoquina. ¿Y por qué? ¿A qué apunta eso de la citoquina? Uno dice, oh, pues tendrá que ver con procesos inflamatorios sistémicos, tendrá que ver con el proceso, en el fondo, de regular relacionados con inflamación. Y claro que sí. Nosotros generamos mayor estrés, en este caso no actuando directamente sobre el hipotálamo, sino actuando directamente sobre la hipófisis. Y también, de pasadita, en el fondo, efectos de la ADH, que también modifica la secreción de ACTH. Y, como todo mecanismo de control, tiene feedback negativo. Entonces, nuestro cortisol bloquea a nivel hipofisiario la producción de CTH y bloquea a nivel hipotalámico la producción de CRH. Suena lógico. Si tengo mucho cortisol, voy a tender, si no lo logro frenar, va a generarse un feedback positivo, por lo tanto va a llegar una cantidad inmensa de potencialización del sistema cardiovascular o del metabolismo, lo cual también hace daño. La idea es compensar, no sobrecompensar. Por lo tanto, tiene que haber regulaciones negativas. ¿Ya? Y eso es el modelo. Pero fíjense que en el fondo lo que es producción de renina, o sea, perdón, de aldosterona como efector de la glándula y la producción de cortisol tienen regulaciones distintas. Y estamos hablando en milímetros de diferencia. O sea, en el fondo, la diferencia que hay, piensen que de aquí a acá, total, hay 4 centímetros. O sea, pues bueno, de acá hasta el final de la médula, lo dije mal, hay 4 centímetros. O sea, estamos hablando realmente de milímetros. Entonces, ya lo tocamos un poquitito, hay secreción de ACTH y cortisol de una forma circadiana. ¿Bien? Ahora, una secreción pulsátil que determina, y tenemos dos peaks o dos momentos de máxima secreción. Y se dan cuenta cuál es el periodo en el cual está más bajo. Aquí está en noon, acuérdense, medianoche, perdón, noon es mediodía, estoy deseando mediodía, o sea, las 12 del día, color entre 2 y 13 para no confundirme, 4 p.m., 8 p.m., midnight, las 12 de la noche. Miren lo que pasa en la noche. El grupo baja, pero en forma ostensible. Y después tenemos un sueño y después tenemos el despertar. Entonces, basta para aprendérselo, uno lo ve al tiro. Dice, miren, o sea, el pic ocurre entre las 6 y más o menos las 8 de la mañana. ¿Qué nos está preparando? Nos está preparando el sistema cardiovascular y nuestro sistema para despertarnos. Tiene un pic en la tarde, pero gran parte de tarde-noche es. Entonces, uno dice, porque el sentido que tiene es un sentido evolutivo, de estar en los momentos donde el cual nosotros estamos despiertos, tener mayor actividad. ¿Por qué? Porque necesitamos estar más alerta, necesitamos estar preparados para huir o preparados para cazar, lo cual implica un mayor, de fondo,
una situación más metabólica y una situación cardiovascular específica. ¿Dónde dejamos la embarrada? Porque la pregunta es cómo se secreta, cómo se produce este ritmo circadiano. Se relaciona con el ritmo día-noche. O sea, en el fondo tenemos receptores que tienen que ver con la cantidad de luz, en los cuales nos dicen, oh, viene la noche o viene el día. Pero ese ritmo circadiano se demora en adaptarse. No es que una cosa que yo digo, trasnocho y ya, no, requiere un tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es tan discutible desde el punto de vista fisiológico el hecho de los cambios de horario, porque los cambios de horario implican adaptación de este ritmo circadiano. Lo mismo pasa con la gente que hace turno. La gente que hace turno está despierta en un momento en el cual nuestro ritmo circadiano nos dice que debiéramos estar dormidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se mantienen una alteración en relación a las fases de luz con nuestro ritmo local de cortisol, ¿ya? Esto se llama, en el fondo comenzó a aparecer mucho estos cambios, salvo en el fondo con las personas que viajan. Por ejemplo, yo llego, tengo una diferencia de horario de 6 horas, vivo en Chile y me voy a Europa, o me voy a Australia, da lo mismo que para qué lado viaje. Voy a encontrar en horarios en los cuales inicialmente yo debiera estar durmiendo, y me voy, son 6 horas de diferencia, y resulta que voy a estar de día. Entonces, esos cambios se llama jet lag, de jet, porque significa cambio brusco de un uso horario por el jet, y se produce en el fondo, descoordinación entre el ritmo circadiano y los horarios de luz. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora de nuevo en regularse para coincidir dormir, desde el punto de vista de la regulación del cortisol, y que esté efectivamente de noche? Más o menos 2 semanas, una vez que se produce, más o menos, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un viaje transatlántico, es normal que en el fondo tengan esta descoordinación entre lo que están haciendo en relación a la fase del día, si está día o noche, y nuestra regulación interna de la secreción de cortisol, ¿verdad? Entonces, esta es una situación que hay que considerar. Súper importante porque puede ser extraordinariamente compleja. Y por eso, en general, si uno quiere tener un óptimo funcionamiento, debiera pensar de que va a estar 2 semanitas o una semana más o menos descoordinando, en el fondo de esta descoordinación, y en el fondo, por eso, si ustedes lo analizan, la gente que le gusta los deportes, ningún deportista de élite tiene antes de 2 semanas, en el fondo, una competencia internacional, porque no alcanza a adecuarse la secreción de cortisol en relación al ritmo circadiano, ¿ya? Entonces, lo mínimo que hacen es una semana, pero habitualmente la idea es que sea más de una semana para que logren adaptarse. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden. Y por eso es malo trasnochar. Ustedes dicen, ¿por qué es malo trasnochar? Porque si ustedes están en una fiesta y resulta que están despiertos en el fondo a la medianoche, ustedes van a tener una secreción de cortisol más baja, por lo cual el grado de actividad que van a tener desde el punto de vista fisiológico va a ser mucho menor. Entonces van a estar exigiéndole al organismo que aumente la secreción en un momento donde no, en general, no es capaz de aumentar la secreción. Y por eso la gente que hace turnos, sobre todo por periodo más largo de tiempo, tendemos a tener enfermedades cardiovasculares. O sea, uno de los argumentos, en el fondo, para decir los turnos hacen mal, tienen que ver con esto, porque no lo podemos engañar. Los ritmos circadianos, uno no los engaña, trata de engañarlos, pero no los engaña, ¿ya? Ahora, efectos de la ACTH, pues nosotros, como dijimos, nos vamos a enfocar en los glucocorticoides. Vamos a tener, para en resumen, exposición aguda y exposición crónica. Y voy a decir inmediatamente cuál es la gran diferencia. La CTH, como todo, como muchas hormonas, regulan el tamaño de la glándula. Entonces, si yo tengo mucha secreción de CTH, se va a tender a generar una glándula más grande, más funcional. Si yo tengo una cantidad menor de ACTH, voy a tender a generar atrofia.
Ahora, ¿por qué es tan importante si hay atrofia o no hay atrofia? Voy a concentrarme en la atrofia. Porque si yo necesito que esa glándula produzca más hormona para una situación de estrés, esa glándula no va a poder producir más hormona. ¿Por qué? Porque se achicó, se atrofió. Entonces, de alguna manera, si yo tengo una cantidad crónica mayor de ACTH, pero una cantidad crónica mayor de ACTH, voy a tener una glándula grande. Pero si tengo una menor secreción de ACTH, voy a tender a tener una glándula chica que no va a responder cuando lo necesite. ¿Ya? Ahora, vamos un poquito con más detalle. Exposición aguda estimula la esteroidogénesis, si todavía ACTH, en pequeños aumento de la transferencia de colesterol a la mitocondria. Piense que todo esto parte por el colesterol. A ver, la mayoría de las hormonas, no todas, pero la mayoría se producen a nivel de mitocondria. No todas, algunas sí y otras no. Por lo cual, obviamente, vamos a tener aumento de la transferencia de colesterol a la mitocondria. Hay un efecto que si bien no es la regulación propia de la aldosterona, dije porque la aldosterona se regula por la mineral, en el fondo por la renina. Aquí también va a haber una pequeña estimulación de la secreción de aldosterona, día 20%, no más que eso. Y volvemos a lo mismo, también hay una estimulación y secreción de hidroepiandrosterona, que dijimos que también es una hormona sexual, pero mucho menos marcado que el cortisol. O sea, lo que realmente entra mayor cantidad de colesterol, por lo cual hay mayor producción de cortisol, en la regulación final más importante, pero también podríamos ver un pequeño aumento de la producción de aldosterona, o sea, se escapa un poco la regulación de la renina y un pequeño aumento de hormonas sexuales. ¿Qué pasa con la exposición crónica? A un aumento de la CTH. Entonces, aumenta la síntesis de todas las enzimas que participan en la esteroidogénesis. O sea, aumenta la esteroidogénesis, pero no solamente a nivel de la cantidad que pasa de mitocondria y colesterol. Aumenta la síntesis de receptores LDH y ALDH y posiblemente inducción de la hidroximetil-CoA reductasa. En otras palabras, la glándula capta más colesterol y produce más colesterol. Y por otro lado, hiperplasia, hipertrofia de la cortical suprarrenal. Y en caso que no haya CTH, se atrofia. Y eso es súper importante. Fíjense por qué. Si yo doy corticoides exógenos, ¿qué va a pasar con la CTH? Yo estoy dando cortisol exógeno, o sea, estoy dando como fármaco prednisona u otros corticoides, inhibe la CTH. ¿Qué pasa si se inhibe la CTH? Las glándulas suprarrenales se achican. ¿Qué pasa si tengo una situación de estrés y las glándulas suprarrenales chicas no responden? Por eso es tan importante tenerlo claro. Podría pasar también lo contrario, que si tengo mucha CTH, las glándulas comienzan a hacerse independientes, o sea, producen cortisol, aunque en el fondo yo tenga este factor inhibitorio porque se independizó, porque la glándula creció mucho, tanto que dijo, yo ahora no pesco la CTH, soy tan grande que no respondo a la CTH. Entonces, esto del control del tamaño de la glándula regulado por la CTH genera también problemas. Hace hiperplasia, hipertrofia, si hay mucha ACTH, o en el fondo atrofia en caso de que haya poca ACTH. Si lo vemos en términos de cortisol, si nosotros tenemos mucho corticoide, va a tender a haber atrofia, por lo tanto va a tender a no responder. Y si tengo poco corticoide, va a tender a generar un aumento del tamaño de la glándula porque va a tener mucho CTH. ¿Qué es lo que hacen los glucocorticoides? Y resulta que hacen casi de todo. Y tiene un montón, y esto estoy enfocándolo fundamentalmente a la transcripción, o sea, qué genes se modifican, y hace de todo. Por ejemplo, sistema inmunitaria se induce el inhibidor del factor nuclear kappa B. Por tanto, súper buen antiinflamatorio. Se induce la aptoglobulina. La aptoglobulina, si no se acuerdan, tiene que ver con anemia hemolítica. Se induce un receptor linfocitos T, se induce la P21, etcétera, lipocortina. Pero al mismo tiempo
se reprime interleuquina, el receptor. Súper importante, ¿no? Porque ustedes dicen, interleuquinas, ¿para qué sirven? Oh, regula la inflamación. Y si yo reclamo la inflamación, estoy inhibiendo el sistema inmunitario. Factor también que reprime la génesis del factor de necrosis tubular, regula el interferón, regula las moléculas de adicción. ¿Te dan cuenta? Entonces reprime, en el fondo, estos. Por otro lado, metabólicamente, algo que el doctor nombró así con la relación a la, a la glitazona, o sea, la rosiglitazona, etcétera, modifica las PEPAR. Entonces, en el fondo, tiene que ver con regulación en el fondo, de los lípidos, de la beta-oxidación lipídica. Cambia la glutamina sintetasa, glucógeno, glucosa 6-fosfato, la leptina. O sea, tiene una importante regulación metabólica en hueso, a los dos lados. Regula canales de sodio, de guaporina, endocrina, que genera factor induce, factor de crecimiento fibroelástico blástico, ácido péptido inercial, la endotelina, etcétera. Y obviamente induce la producción del se suprime el receptor de glucócorticoides, etcétera. Y crecimiento y desarrollo. O sea, en el fondo la regulación es muy importante y a distintos niveles. Por lo tanto, ahí volvemos. ¿Qué pasa si falla? Ya sea hacia arriba, en mayor producción de glucocorticoides, o ya sea hacia abajo, la menor producción de glucocorticoides. Todos estos sistemas se desregulan en mayor o menor intensidad. Vamos a lo típico que uno lo ocupa, yo insisto, lo típico que uno lo ocupa en términos farmacológicos es antiinflamatorio. Son los antiinflamatorios más potentes que existen. ¿Cómo actúa? Entonces, tiene distintas formas de actuar el mecanismo antiinflamatorio. ¿Esto ocurre fisiológicamente? Claro que ocurre fisiológicamente, pero ocurre más todavía cuando nosotros tenemos una situación, en el fondo, donde lo estamos dando exógeno. O sea, no es que no ocurra, ocurre igual. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro cortisol. Los cortisol actúa como, desde el punto de vista hormonal, actúa fundamentalmente a nivel de transcripción. O sea, son moléculas que tienen que ver con regulación de transcripción. Lo primero que tenemos, existe una proteína de shock caliente, que es una proteína que se activa en situaciones de inflamación, en el cual se une, perdón, el cortisol se une con este receptor que está a nivel citoplasmático, pero su efecto mayor es a nivel, en el fondo, a nivel, digamos, nuclear. Entonces se une hasta esta proteína de shock caliente y obviamente hace que se inactive esta proteína. Entonces disminuye el efecto proinflamatorio de esta proteína. Tiene otro efecto que es a nivel de traducción, produce un inhibidor del factor nuclear kappa B. Y aunque ustedes recordarán, el factor nuclear kappa B es un potente proinflamatorio. Entonces, produce este inhibidor. Aquí estamos pensando en una célula que está inflamada o que se quiere inflamar y nosotros estamos aumentando, estamos bloqueando, estamos inhibiendo mediante este inhibidor de factor kappa B, estamos inhibiendo este factor nuclear que tiene que ver con, volvemos, síntesis de respuesta inflamatoria, que nosotros lo inhibimos. ¿Ya? Eh, que sacamos, en el fondo, competitivamente sacamos factor nuclear. Por otro lado, este complejo cortisol con receptor de glucocorticoide por sí solo bloquea el factor nuclear kappa B. Entonces, volvemos, también tiene un efecto antiinflamatorio. Por otro lado, eh, actúa sobre la proteína activadora tipo 1, en el fondo inhibe un complejo activador del factor nuclear kappa B. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es frenando la actividad del factor nuclear kappa B. ¿Qué es lo que hace el factor kappa B? Tiene un complejo activador que hace que se genere respuesta inflamatoria. Entonces, nosotros lo que hacemos es bloquear a nivel del factor nuclear kappa B toda esta respuesta inflamatoria. Que la respuesta inflamatoria que ustedes ya saben, no estamos inventando nada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, súper potente, porque está actuando sobre proteínas de shock caliente, está aumentando el inhibidor del factor nuclear kappa B a nivel, digamos, de la producción del inhibidor, pero también en forma directa
mediante el receptor y al mismo tiempo mediante la transcripción en el fondo de a nivel nuclear, de este factor activante. Súper potente, ¿ya? Entonces, en el fondo, sumamente importante. Y por eso se ocupa y se ha ocupado mucho como antiinflamatorio. Si ustedes preguntan cuáles son los antiinflamatorios más potentes, los glucocorticoides, lejos, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo vamos a ocupar entonces el glucocorticoide? Yo sé que esto tiene que ver también en situación, por eso, por ejemplo, hay gente que dice, oye, en situación de estrés, yo no estoy diciendo que esta sea la causa, pero para que ustedes lo fijen, en situación de estrés bajan las defensas. Uno podría decir, bueno, si en situación de estrés chorreamos cortisol, vamos a tener efectivamente una respuesta inflamatoria de menor intensidad, por lo tanto, vamos a tener una respuesta inmune de peor calidad. Es un ejemplo para que lo fijen, así, incluso se ha planteado una posibilidad que sea así. Y por otro lado dicen, ¿por qué es malo secretar mucho glucocorticoides? ¿Por qué es malo estar estresado? Y nos vamos un poquito para acá, porque ¿qué pasa con el cortisol? Se potencia el sistema cardiovascular. Entonces uno dice, es malo estar con un estresor constante, continuo, permanente. Obviamente no conviene, po, porque en el fondo terminamos aumentando la actividad del sistema cardiovascular más allá de la regulación fisiológica. Yo estoy llevándolo a un extremo, pero para que entendamos un poco lo que estamos hablando. No es tan así, no es como yo lo estoy diciendo, pero en el fondo un poco así. ¿Ya? Obviamente hay distintos reguladores a nivel nuclear, etcétera, pero lo importante es esto. ¿Ya? También los glucocorticoides tienen efecto mineralocorticoide. Ya dijimos, si yo doy mucho glucocorticoide, termino teniendo un efecto aldosterona. Aquí lo dice produciendo aldosterona, pero tiene un efecto directo que no tiene que ver con la producción de aldosterona. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Aquí voy a ocupar el monito porque el monito es re bonito. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esta es la aldosterona, mineralocorticoide. Acuérdense. Y este es el cortisol, glucocorticoide. Aquí vamos a hacer el ejemplo de que la aldosterona se une a un receptor de mineralocorticoide, al unirse al receptor de mineralocorticoide, genera cambios transcripcionales, volvemos a los corticoides, y en este caso el mineralocorticoide también tiene un efecto a nivel nuclear, genera, aumenta proteínas estructurales y aumenta también proteínas regulatorias. ¿Cuáles son las proteínas estructurales? Fundamentalmente canales. En este caso, un canal ENAC, ¿ya? Canal de sodio, pero también aumenta proteínas regulatorias. ¿En qué consiste esto? Consiste en que se expresan mayor cantidad de canales de sodio y por estas proteínas regulatorias se produce mayor activación de estos canales. Y al mismo tiempo aumenta la expresión de sodio-potasio ATPasa y en funcionamiento. Entonces, si yo tengo aldosterona, voy a tener mayor canales de sodio que permiten en el fondo reabsorber sodio, en este caso, si pensando que esta es una célula renal, y por otro lado, la mayor cantidad de sodio potasio ATPasa hace que entre mayor cantidad de sodio al citosol y de ahí pasa al lumen, digamos, sanguíneo. ¿Ya? Entonces, aldosterona, mayor cantidad de mayor mineralocorticoide, mayor captación de sodio por célula renal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces uno diría, bueno, el cortisol, miren lo que ocurre, el cortisol también tiene un triangulito. O sea, en el fondo, si yo meto cortisol acá, podría perfectamente activar el receptor. Perdona que sea tan gráfico, pero para que lo entienda. Suena como que sí, porque de esa forma, esta forma triangular, y nosotros dividimos esta forma de cortisol, aquí hay dos triángulos, estoy hablando, yo sé que suena raro, pero molecularmente se parecerían, suponiendo que sean triangulitos. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro sistema fisiológicamente? En lugares donde es clave la reabsorción de sodio, se inactiva el cortisol. ¿Cómo se inactiva? Por la que tiene la presencia de una enzima, ¿ya? Y se llama 11 beta hidroxideshidrogenasa, ¿ya? En el fondo saca e inactiva, de tal manera que el cortisol lo transforma en cortisona. El cortisol sí puede unirse al receptor, pero la cortisona no. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener el efecto mineralocorticoide?
de un glucocorticoide. El glucocorticoide no debiera nunca tener efecto mineralocorticoide. No debiera. ¿Por qué? Porque son regulaciones distintas. El mineral, la aldosterona, ¿quién lo regula? Lo regula el sodio, lo regula de la hipotensión, lo regula la renina en el fondo, que tiene que ver con producción renal, pero el cortisol lo regula el CTH. Entonces el cortisol nunca debiera unirse al receptor de mineralocorticoides porque regulan cosas distintas. Entonces, generó en los epitelios donde existe habitualmente respuesta a mineralocorticoides, se generó una enzima que inactiva el cortisol, lo transforma en cortisona. La cortisona tiene efecto glucocorticoide, pero no tiene efecto mineralocorticoide. Entonces ahí es donde viene. Entonces, ¿de dónde se produce entonces el efecto mineralocorticoide? Cuando tenemos mucho cortisol, de tal manera que la 11 beta deshidrogenasa no es capaz de metabolizarlo. O sea, en el fondo, si tengo mucho cortisol y no alcanza a metabolizar todo el cortisol que está encima, voy a tener efectos mineralocorticoides. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros ocupamos dosis extremadamente altas de glucocorticoides? Puede decirlo de una manera, la cantidad de cortisol que se produce al día fisiológicamente son más o menos 20 miligramos, en situación de estrés alcanza 40, 50, pero nosotros cuando damos, en el fondo, prednisona, nosotros muchas, vamos a suponer que el prednisona es 1 con el cortisol, igual no es verdad, pero es parecido, entonces nosotros damos 60, 80 y equivalente, a veces damos gramos cuando nosotros queremos inhibir, digamos, dar una dosis antiinflamatoria o en enfermedades fundamentalmente autoinmunes. Suban dosis realmente muy grandes. Por lo tanto, vamos a tener este efecto mineralocorticoide. Entonces, el paciente, si bien nosotros estamos dando glucocorticoides, vamos a tener un exceso aparente de mineralocorticoides. ¿Ya? Ahora, dijimos que una es cuando damos mucha cantidad de cortisol, pero también podría ser cuando se inhibe esta enzima. Si yo inhibo esta enzima, nosotros vamos a tener obviamente mucho cortisol y vamos a poder tener efecto de exceso aparente de mineralocorticoides. ¿Con qué se inhibe? Con una sustancia que se ocupa, ojo, en un montón de cosas, que se llama licorice, en español regaliz, que se ocupa como goma en un montón de cosas, ¿ya? Entonces, perfectamente podríamos tener este efecto digamos, en relación a ciertas comidas o abuso de ciertas comidas, ¿ya? Lo otro es que tengamos, obviamente, muchas cosas. ¿En qué situación nosotros tenemos? Doc, Sí, oiga, el licorice ese, chicos, también, el dulce, el dulcecito. como hay, como hay harta influencia de chinos allá en el norte grande, fíjense que el licorice se ocupa mucho como un producto, como un insumo en los productos de medicina tradicional china, ¿ya? Entonces, eso es relevante porque, como dice el doc, eventualmente el licorice puede inactivar a la 11 beta hidroxi, bla, 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 Sí, bla, bla. hidrogenasa. Eso, sí, sí, nunca me acuerdo de ese nombre. Y entonces podríamos tener un síndrome por exceso aparente de mineralocorticoides, no congénito, porque hay eventualmente mutaciones identificadas de esa enzima, pero aquí, fíjense ustedes, podríamos tener un síndrome por exceso aparente de mineralocorticoides. Si no es congénito, Doc, Adquirió. gracias. Es adquirido, ¿ya? Y como les digo, allá en el norte grande hay harta influencia china, entonces una pregunta también quizás a hacer a sus pacientes que en lo que ustedes sospechen eso, es si es que consumen algún producto de medicina tradicional china, ¿ya? Eso no más Se todo. llama regalí en español, licorice en inglés. La palabra igual se ocupa ahora en las dos palabras, pero y se ocupa en dulce. Hay unos dulces que son de regalí, que en el fondo porque que generan una consistencia como como un chicle. Yo creo que Claro. todos hemos comido alguna vez regalí. Pero bueno, eso. Y obviamente lo otro, gracias al doctor Quesada, ¿ya? Lo otro que evidentemente tengamos nosotros mucha producción de cortisol, como sería una secreción ectópica de ACTH, síndrome de Cushing, que lo vamos a ver al tiro, o simplemente cuando nosotros tomamos mucho cortisol. Ya. Y ahora vamos a hablar de mi hipercortisolismo.
Existe una enfermedad, una enfermedad que se llama, hay que tener cuidado porque tenemos enfermedad y síndrome, que no es lo mismo. Fue la paciente índice para que reportar el famoso enfermedad de Cushing, ¿ya? Se llama Mini G, es el nombre de la paciente, quien fue la paciente índice de este. Ojo, una enfermedad que fue descrita en los años 30, o sea, perfectamente ya teníamos fotografía. Un tal Cushing se vio que existían los pacientes que tenían esta conformación, y la vamos a ver a lo largo de la clase, no se preocupen, se relacionaba con la presencia de un adenoma basófilo de la pituitaria, del cuerpo de la pituitaria. Entonces describió, en el fondo, este famoso síndrome en la enfermera hospital en el Johns Hopkins, que ustedes saben que es muy famoso ese hospital, y si no los conocían, se los presento. Tiene una facultad de medicina, una de las mejores del mundo, y tiene que ver con, ustedes si leen una revista que se llama New England Journal of Medicine, tiene que ver directamente con este hospital, ¿ya? Entonces descubrieron esto. Ahora, eso es una enfermedad de Cushing. ¿Por qué una enfermedad? Porque tiene que ver con un adenoma basófilo de la pituitaria, o sea, de la adenohipófisis. ¿Ya? A diferencia de un síndrome de Cushing, que el síndrome de Cushing lo produce, desde el punto de vista clínico, va a ser igual, en términos clínicos de la paciente, va a tener las mismas formas, pero no se relaciona con un adenoma basófilo. Se puede relacionar, voy a apagar el pito este que tengo, se puede relacionar, por ejemplo, con dar muchos corticoides. Si a un paciente le doy muchos corticoides, una de las presencias va a ser un síndrome de Cushing, ¿ya? Pero no va a ser una enfermedad porque no tiene el adenoma basófilo, ¿ya? Miren lo que hace, yo lo que yo les decía, ¿para qué sirven los glucocorticoides? Si ya lo saben por fisiología, perfecto. Pero tiene que estimular la glicógeno sintetasa, inhibir la glicógeno fosforilasa hepática, por tanto, mayor producción hepática de glucosa, aumenta de la enzima nucleoglucogénesis. Entonces, miren lo que pasa. Si a mí me está pasando ahora porque estoy ocupando esta monitorización continua de la glucosa y yo tengo la glucosa bajita hasta que me despierto. Me despierto y me sube. ¿Por qué me sube entonces? No porque coma, porque no tomo desayuno, sino, nivel de estrés. Listo. Inhibe la captación de glucosa por los tejidos y utilización periférica. Eso, entre comillas, hace como que haya resistencia a la glucosa. Pero por otro lado hace muchas maldades porque aumenta el catabolismo proteico, o sea, come músculo, destruye músculo, activación de la lipólisis, ¿ya? Por lo tanto, al final, resistencia a la insulina, elevación de la glicemia, a expensas de catabolismo lipídico y proteico. Entonces, el paciente se tiende a desnutrir. ¿Entendés? Puede estar, entre comillas, gordito, porque hay depósito de grasa, pero en el fondo es un paciente que tiene poca masa muscular y obviamente tiene esta grasa centrípeta. Estimulación, diferenciación de los adipocitos y sobre todo troncular, porque tiene que ver con la mayor expresión de glucocorticoides en el comparado con el subcutáneo. Esto es ya lo otro. Pero tiene un montón de otros efectos. Puede generar depresión y psicosis, puede generar cambios en el sistema endocrino como tal, liberación, disminución del TSH, disminución de secreción de la hormona del crecimiento. Esto habitualmente tiene efecto incluso en los niños. Si tienen mucho corticoides, son niños más chicos. Tiende a generar aumento en la secreción de ácido, por lo tanto, produce úlceras péptidas. Tiende a tener retención de sodio por el efecto mineralocorticoide, hipertensión, retención de agua, disminuye el crecimiento lineal, hace que se cierren, entre comillas, los cartílagos de crecimiento, por lo tanto, más chicos los niños. Antiinflamatorio, inmunosupresor. Y lo que yo les digo, genera atrofia, tiene adelgazamiento cutáneo, por lo cual comienzan a aparecer estas estrías cutáneas, que aquí no se ven bien, pero estrías violáceas. ¿Ya? Y fíjense, efecto a nivel hueso, disminuye la formación de hueso y genera osteoporosis. Aquí ya volvemos a la grasa visceral. Entonces, fíjense la cantidad de efectos. Y esto es lo característico de un síndrome de Cushing, hipercortisolismo, y obviamente la enfermedad es un tipo de síndrome de Cushing donde está causado por un adenoma hipofisiario.
Aquí está lo mismo, pero piel y tejido continuo, inhibición de la visión celular, epidemia, inhibición de la producción de colágeno, atrofia cutánea y fragilidad, musculatrofia sin necrosis, atrofia nomás, y catabolismo muscular. Esto es lo mismo que ya dijimos. Metabolismo óseo, calcio, bueno, tiene cosas bien, inhibición del osteoblasto, osteonecrosis, hay una complicación que no, por suerte, es poco frecuente, en que se produce una necrosis de la cabeza de la Del cabeza fémur. femoral. Sí, cabeza femoral que estaba diciendo del cuello, pero en la cabeza. También cuello-cabeza, el fémur este es el cuello y este es la cabeza, en el cual se produce necrosis. Entonces, la persona tiene una tremenda complicación porque en el fondo es peor que una fractura y se llama necrosis vascular, no se sabe bien por qué. Se supone que tiene que ver con apoptosis de los osteocitos, pero también tiene un componente que en el fondo hay inhibición de los vasos, por lo tanto tiene que ver también con menos llegada de oxígeno. Para ácido caso negativo, disminución de la presión intestinal, hay calciuria, hay hiperparia secundaria, y lo que estamos hablando es que los niños se quedan chiquititos. ¿Ya? Esto ya ustedes ya lo en general lo saben, se eleva la presión arterial, aumento del músculo liso y lo que dijimos se sensibiliza las catecolaminas, por lo tanto tiende a estar vasocontraído, hay disminución del efecto vasodilador del óxido nítrico también, aumento de la síntesis de angiotensinógeno y volvemos, dependiendo de la 11 beta hidroesteroide de deshidrogenasa renal, se puede puede tener este efecto mineralocorticoide. Y también bueno, aumenta la filtración glomerular, transporte glomerular de sodio y antagoniza la ADH. Y eso, entonces, si antagoniza la ADH, vamos a tener mayor retención de agua. Entonces, eh, eso. El Doc, sistema inmunológico, ¿sí? ¿Lo dije bien o lo dije mal lo de la menor ADH? retención de agua entonces. Menor retención de agua, perdón, lo dije mal. Si antagoniza ADH retiene, si Sí, antagonizo con ADH, sí, lo dije mal. No, sí lo pensé, me di cuenta, pero no lo ya, pero anticipé. para eso estamos aquí todos Pero atentos. gracias por corregirme. ¿Ya? Pero estaba bien la diapositiva, lo que pasa es que como no me gusta leerla, entonces me salto esa. Ya. Lo que dijimos inmunológico. Reduce los linfocitos T en la sangre periférica, redistribución hacia los vasos, no linfáticos, más poyética, pero pese a eso, tiene leucocitosis, porque hace que se desmarginicen, o sea, en el fondo los leucocitos que están haciendo normalmente rolling, o se van hacia adentro, entonces en el fondo dejan de hacer rolling y se observan más, pero no es porque hayan más, es porque dejaron de hacer rolling. Antes estaban marginados haciendo rolling, por lo tanto no aparecían en los exámenes. ¿Por qué? Porque uno saca muestras de la sangre, no de lo unido a la pared, y aquí aparece mayor cantidad. Típica de la leucocitosis. Disminuye la eosinofilia, se produce inhibición de la producción de monoglobulina, apoptosis, ya lo vimos, inhibición del factor nuclear capaz B, y también menos producciones de macrófagos y tampoco también se disminuye la acción de la histamina exterior. Entonces, miren ustedes, ¿cómo será para la alergia el dar corticoides? Perfecto, en el fondo, porque estamos disminuyendo la eosinofilia, estamos inhibiendo la producción de inmunoglobulina. Perfecto. ¿Cómo será para una enfermedad autoinmune? Perfecto, porque volvemos, inhibimos la inflamación, disminuimos la producción de inmunoglobulina, etcétera. Y por eso se ocupan tanto, porque tenemos un efecto muy potente sobre enfermedades autoinmunes, alérgicas, etcétera. Sistema nervioso central, de todo, depresión, euforia, psicosis, apatía, letargia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con regulaciones sistémicas. Causas. Entonces aquí volvemos ya a la parte fisiopatológica. Yo sé que todo lo que hemos hablado antes ha sido fisiopatología, pero en el fondo, ¿por qué? El famoso ¿a por qué? ¿A por qué alguien puede tener hipercortisolismo? Y se clasifican ACTH dependiente, ACTH independiente. Entonces, esto tiene que ver en el fondo con de dónde viene el ACTH. Entonces, o si se produce o no se produce ACTH. La típica, ya lo dijimos, el hipercortisolismo, cuando se expresa clínicamente, se llama síndrome de Cushing. Se supone que uno no debiera ocupar nombres propios, pues si alguna vez escuchan síndrome de Cushing, es hipercortisolismo. Una causa de hipercortisolismo, ya le dijimos, enfermedad Cushing, que se produce en el CTH porque hay un adenoma en la hipófisis. Tenemos que muchos cánceres
y muchas, sobre todo de lesiones a nivel pulmonar, les gusta producir ACTH. Entonces tenemos secreción ectópica de ACTH. Esto lo tocamos, lo nombré, pero así de pasadita, cuando hablamos de paraneo. En los paraneos existen paraneos, producción de ACTH. Entonces voy a tener mucha ACTH. Fíjense lo que ocurre, se produce mucho cortisol, pero al mismo tiempo la glándula crece, se produce hipertrofia de la glándula. Tenemos producción ectópica CRH, tenemos hiperplasia macronodular. Ojo, si tenemos mucho CTH, termina creciendo y termina siéndose independiente. Y tenemos iatrogenia, cuando nosotros damos en pacientes que tienen insuficiencia hipoficiaria, damos mucha CTH. Entonces, también tenemos causa iatrogénica. Tenemos ACTH independiente. Adenoma adrenal y carcinoma van a producir independiente la cantidad de CTH, van a producirlo. Tenemos, esto es un signo que se llama síndrome de McConnell-Wright, que tiene que ver fundamentalmente con activación del receptor de CTH. Tenemos expresión aberrante del receptor, eso que significa que tenemos otras moléculas que no son ACTH que activan el receptor. Y tenemos iatrogénica. Y aquí, lejos, la más importante, porque nosotros estamos dando dosis de corticoides y esos dosis de corticoides hace que el paciente esté lleno de corticoides, por lo tanto tiene hipercortisolismo, que es lo que tiene, tiene un síndrome de Cushing. ¿Cómo va a estar la CTH? Baja. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos corticoides, voy a tener, viendo para atrás, y esto es re importante entenderlo, si yo tengo mucho cortisol, voy a tener inhibición del eje. Por lo tanto, voy a tener poco ACTH. Y ahí, entonces, si uno lo dice de alguna otra manera, la principal causa de síndrome de Cushing es el tratamiento, o era, porque depende de la cantidad que se ocupa a nivel poblacional, era el tratamiento con corticoides. ¿Cuál es la principal causa, en el fondo, de atrofia de la suprarrenal? Tratamiento con corticoides. ¿Ya? Súper importante esto. Y tenemos por otro lado síndrome de pseudo-Cushing. ¿A qué se refiere síndrome de Cushing? Pseudo-Cushing, que se parecen al Cushing. ¿Ya? Son parecidos, pero no lo son. Entonces ustedes se dan cuenta, un obeso o una obesa, para ocupar el caso de la mini, puede parecerse esto. Si predomina la glándula central, si está muy inflamada por la grasa central, por la misma obesidad, puede terminar pareciéndose a la mini, sin ser obviamente la mini. La obesidad también genera estrías, ¿no? Son un poco distintas, pero también genera estrías. Entonces, en el fondo, perfectamente podrían parecerse. Eso, Entonces, Doc, y me permite. dale, dale. Y esas condiciones también, chicos, se asocian a aumentos en la concentración de cortisol. Entonces ahí fíjense porque podemos tener características fenotípicas, ¿cierto? De un paciente con Cushing, pero son situaciones en las que fisiológicamente entre comillas, ¿no? Uno espera que haya aumento en la concentración de cortisol. Me refiero, hay aumento en la concentración de cortisol sin que haya una patología propia de la glándula. Claro. ¿Ya? Entonces aquí como que se confabulan, Todas las cosas para para que esto, para el pseudo Cushing, se confabula una cosa de fenotipo externo, digamos, con aumentos, entre comillas, fisiológicos en los niveles de cortisol, porque el alcoholismo y en las distintas síndromes de dependencia de sustancias, ya lo hemos aumenta. comentado, está estresado el organismo de ese sujeto cuando no está la sustancia de abuso. Ahora, en el alcoholismo, claro, por el tema, ¿cierto? Eventualmente de la cirrosis y el aumento de volumen abdominal puede parecerse Puede con tener una clínica así, también que claro. va a tener peculiaridades, pero ¿cierto? En depresión, lo mismo, porque la depresión sabemos que puede asociarse a cambios importantes de peso, disminuciones, pero también aumentos. Y en la obesidad ya lo mismo. Ya hay reportes que yo eso lo sé por un trabajo que estoy escribiendo, hay reportes que dicen que el tamaño de las glándulas adrenales en los pacientes obesos aumenta, es mayor al de la población normal. E Sí, incluso que si esos pacientes obesos normalizan su peso corporal, las glándulas adrenales siguen queda más grande. grandotes. Exactamente, ¿ya?
Entonces eso se conoce como el pseudo Cushing. Eso nomás, doctor. Sí. Estamos en la hora, eso sí, porque Estamos, sí faltan 2 minutos. Yo no sé si quiere aprovechar sus 2 minutos si quieren nombrar más, es lo como mismo, estoy candidato desarrollando en... los dependientes y los independientes. Ya, Veamos los dependientes. Entonces tenemos la enfermedad Cushing, que ya lo dijimos. Aquí es re importante. Cuando tengo una enfermedad de Cushing, como está mala la hipófisis, no responde al feedback negativo. O sea, se produce CTH aunque tenga mucho corticoide. ¿Por qué? Porque está enferma la hipófisis. Entonces volvemos, si yo tengo enferma la hipófisis, tengo enfermo esto, obviamente deja de funcionar el feedback negativo. Entonces, puede tener harta CTH, pero perdí esta capacidad regulatoria, ¿ya? Perdona, que eso no. Después, secreción. Uy, déjame apagar esta cuestión. Ahí está, ahí está, ahí la apagué. Ya. Síndrome de secreción ectópica, CTH, ya lo dijimos. Bueno, hay expresión de propio melanocortina y en el fondo hay aparato enzimático que es capaz de producir ACTH. Ahora, esto fundamentalmente tiene que ver con tumores, ¿ya? Pero aquí también va a haber ausencia de respuesta al feedback de corticoides. Entonces, doy corticoide y la ACTH se produce igual, ¿ya? Y la hiperplasia suprarrenal, ya lo dijimos, tiene que ver cuando crece mucho la glándula, después de un largo tiempo CTH, que genera una hiperplasia y se produce autonomía. ¿A qué se refiere autonomía? Que se pierde el feedback con los corticoides. Lo de la propia melocortina lo voy a contar después, pero en el fondo tiene que ver con pigmentación. ¿Ya? Lo voy a explicar después. Tiene que ver con la inducción de una enzima. Una enzima necesaria para que se produzca CTH. Ya. eso. Y la producción de la hormona estimulante de los melanocitos. Neurocitos. Sí, eso lo voy a tocar después porque me parece que lo toco aquí. Melanocitos. Ahí lo nombro cuando hablemos de hipo. ¿Ya? Entonces, dejémoslo acá. Entonces, el síndrome de Cushing, ahí después tocamos síndrome de Cushing. Eso. Mire, doc, 17, 19, 17. Hoy que ando. Me faltan re pocas, digamos. Tú cachaste que anduve re rápido. Una, Sí. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No me quedan tan pocos. Ya pensaba. Ya. Pero avanzamos más de la mitad. Vamos, una Ya, flecha. súper. No se ponga a Súper. enojar, no se me enoje, jefecito y todita. No, Ya, tranquilo. ya. Ya, chicos, dudas para el Doc Rossi. No, Dante nos Sí, dice que no. ¿Alguien más, por favor, que nos dé feedback? sí, pues si no me retan porque me demoro mucho, entonces, no, no hay duda. No hay ¿ninguna? duda, nos dice la ¿Y Graciela. todavía lo habían visto en medicina? ¿No? No, no, lo mencionaron nomás así como una... No, Pero lo vamos a ver ahora en endocrino, sí. ya, pero, ya, ahí Pero no, no entendí, ¿no lo han visto? ¿No lo lo vieron vieron o muy lo van a rápido. ver? Nos lo han mencionado en psicología, por ejemplo, No, pero pero como... medicina. No, no, Medicina no, ya, Ya, ok. Ya, ya. pues viene entonces que estemos abriendo una No, beta una beta, ya. de Entonces esto conocimiento. lo terminaríamos el día Sábado. sábado, ya, ya. ¿Ya? Así es Eso, que esto, pues, Doc. Muchas gracias por su clase. Yo, nos de verdad vemos. que usted no me cree, yo de verdad me entretengo. He hecho esta clase de adrenales cuando uno la Ya. entiende. No, está bien que lo entretenga, pero bueno. Ya, tengo que cambiar unas cositas, pero bueno, pero estamos para el lado. Pero la idea principal están claritas de la clase. Cierto. Queridas y queridos, muchas gracias por acompañarnos. El día sábado, Doc, 8:45, empezamos con el taller. Van a estar los dos grupos Ah, juntos, ya, 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 ya. para su felicidad. Sí, mi felicidad, soy Y, feliz cuando están, y después de eso termina usted pero con esto y ¿sabes por empiezo yo qué? con la Pero clase de obesidad. para los que no saben por qué, yo lo voy a decir cortito. Es porque a mí me da la impresión que uno depende del día como ande, las cosas que comenta. A mí me da Ah, pero eso miedo. pasa en todos lados. ¿Cómo? Por Uno eso. trata, uno trata de homogenizar la enseñanza, pero Sí, eso pero a veces es muy difícil. Por eso, es un ya. Pero ideal. bueno, esa es otra historia. Ya. Ya, queridos, Ah, Doc, muchas gracias por todo. ojo, la prueba ya me llegaron, no he revisado, no la he comenzado a revisar, pero si todo sale bien, te la tengo a más tardar, yo creo mañana en la tarde. Maravilloso sería, pues. Que ¿Ya? sería, si todo sale perfecto, si no sale todo perfecto, de todas maneras el miércoles.
sea, de todas maneras tengo el miércoles, ¿ya? ningún problema. Ya, miércoles en la tarde. ¿Tú no estáis muy urgido por la prueba? No, 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 que yo y creo que a más tardar el miércoles, si no mañana, ¿ya? Pero cumplimos una semana ahora, si es que estamos súper bien dentro de... no, pero si la otra vez tú sabes que se conjugaron muchos factores, pero ahora Sí, no debieran conjugarse. Ya. pero bueno, como Chao, dice chao. Forrest Gump, shit Yo sí, happens. yo sí, ¿sabéis por qué te hago el comentario? Para que los niños queden más tranquilos que para estar luego la prueba. Ya, Sí, no sé, esta semana entonces va a estar, ¿ya? sí, Ahí ya, obviamente se lo hacemos llegar a los chicos. sí. Ya. Queridas y queridos, cuídense mucho, nos estamos Que les vaya viendo. bien. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, Ah, Doc, por la está clase. Chao, Chayanne. profe. Dante Chayanne.